hace la propuesta en el Congreso y en el Congreso no la aprueban el proyecto. O sea, no, saben que hay un Congreso, eso es decir, como se decide en el Congreso, en las votaciones no se aprueba la propuesta de crear la Cámara para la Educación. Ese es el título que le da. Entonces se iba a encargar, digamos, de hacer lo que llamaríamos la revolución educativa en esos términos, ¿cierto? Como ya lo mencioné, planeación, construcción de escuelas, mejoramiento de acceso a las vías para ir a la escuela, educar a la mamá. Bolívar le daba prioridad, le daba importancia a las madres, ¿cierto?, para educar a sus hijos, y traducir los clásicos, como ya lo mencioné, a las lenguas nativas. Yo mencionaba en algún momento el tema de educar a todos para todos, porque él inclusive en el pensamiento educativo bolivariano era educar a todos, no a unos pocos, a los afrodescendientes, a los indígenas, a los mestizos, o sea, a todos, a las mujeres, a los niños, a los hombres. Y hay una diferencia sustancial entre Bolívar y Rousseau, porque de una otra manera Rousseau no estaba de acuerdo con la educación para las mujeres, ¿cierto? El gran pedagogo Rousseau decía que una mujer educada es el azote para su marido. Yo le invito a que lean a Rousseau. Una mujer educada es el azote para su marido. Y sí, totalmente Bolívar se distancia en educación para todo, porque cuando Bolívar llega al Perú, lo primero que hizo fue fundar una escuela para niñas. Entonces vemos las diferencias enormes entre Rousseau y Bolívar en lo educativo, porque seguramente en lo político vamos a encontrar muchas coincidencias. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? O sea, estoy mencionando el contexto, las circunstancias ideológicas del líder del momento para la creación de la Constitución de 1821. Con una población de 1 millón de habitantes. Yo me pregunto, hombre, ¿qué hubiese pasado si el Congreso aprueba el proyecto? No era mucha la población, era 1 millón de habitantes. Yo creo que era más fácil hacer el ejercicio, ¿cierto? Hubiese sido más fácil. Pero no, eso allí no tuvo viabilidad en el Congreso. Un poco, entonces, a continuación, hablaré de la Constitución, lo que encuentro en la Constitución. Ustedes seguramente lo han leído, miren. El tema de saber leer y escribir es fundamental casi en las 10 constituciones. Saber leer y escribir es casi como el pasaporte para ser ciudadano. O sea, si no se sabía leer y escribir, estaba automáticamente excluido de, casi yo diría que de la condición de ciudadano. Porque entonces dice el artículo 21 y el artículo 15, requisito para ser sufragante y elector, saber leer y escribir. O sea, si usted no sabía leer y escribir, no podía ir a la urnas. Entonces no había derecho a votar. No se leía y escribir. O sea, la condición de ciudadano estaba, yo creo que borrada, pero de un solo, ¿cómo decir? De un solo tachón, ¿no? O sea, la condición de saber leer y escribir era casi, en vez de ser la educación el pasaporte para el desarrollo colectivo e individual, se colocó fue como un cuello de botella. Si no sabe leer y escribir, está excluido para ir a votar. O sea que toda la población, solamente la de ellos. Profe Marco, esa es la reflexión. ¿Cuántos sabían leer y cuántos sabían escribir en ese contexto? O sea, ¿cuántos? Bueno, la gran mayoría eran analfabetos. O sea, eran muy pocos los que sabían leer y escribir. Entonces miren cómo cogemos la educación, ¿cierto? En vez de ser el pasaporte para las posibilidades de desarrollo social, político de la nación, se convirtió en un proceso de exclusión. Yo lo veo así, el profe Marco también lo entiende en ese sentido. ¿Cuántos sabían leer y escribir de 1 millón de habitantes? Bueno, yo creo que poquitos. Y sobre todo los que sabían leer y escribir eran poquitos y eran fundamentalmente curas y criollos, fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasaba con los que no sabían leer y escribir? Un poco sobre el saber y escribir, el artículo 55 del Congreso. Bueno, el artículo 55 tiene varios ítems, digamos así, varios ítems, pero en el noveno, en el 19º,
Atribuciones exclusivas propias del Congreso: promover por leyes la educación pública y el progreso de la ciencia, arte y establecimientos útiles. Bueno, en parte un poco lo que mencionaba de lo que propone Bolívar en el Congreso de Angostura, en parte en la Constitución se recoge de esta manera. O sea, el Congreso, por medio de leyes, reglamentará, pero ¿cuándo? No sabemos. Eso pasa actualmente en la Constitución del 91, se crea, me adelanto un poco por comparar, ¿me permite? Comparar el ejemplo, el artículo 9 de la Ley General de Educación dice: la educación es un derecho. La Ley General de Educación, pero dice: el Congreso de la República reglamentará una nueva ley para la educación como derecho. Eso fue la Ley General del año 94, hace 19 años. Y 19 años después no se reglamentó la educación como un derecho. Se queda allí como digamos la posibilidad, pero ¿cuándo? Bueno, no sabemos. Un poco pasa aquí con este artículo, ¿cierto? El Congreso reglamentará leyes que van a garantizar y promover la educación, pero ¿cuándo se van a hacer? Ese es un poco el ejemplo. El artículo 87 y 95 para ser representante a la Cámara o senador se requerían dentro de muchas condiciones, muchas cualidades. Una, ser profesor de alguna ciencia. Bueno, yo creo que ahí el lugar del profesor tenía un valor superior, ¿cierto? Entre otros, los profesores eran escasos, si no había, pero bueno, si usted era profesor podía tener la condición de ser aspirante a representante a Cámara o a Senado. Podría. No quería decir que ya lo era, pero podría. Y el artículo 156: todos los colombianos tienen el derecho a escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones. Yo creo que este artículo está aquí también porque hasta este momento escribir, publicar era casi un delito, era perseguido. Si usted escribía, o sea, ¿se acuerdan ustedes del tema de cuando aparece, digamos, la posibilidad de imprimir los textos? O sea, eso era casi como un crimen de lesa humanidad. Entonces yo creo que el artículo está allí, digamos, usted puede, libertad de pensamiento, usted puede publicar sus ideas, pero bueno, era un poco, digamos, para, digamos, yo me atrevo a decirle así, era, en esa circunstancia eso era prohibido. ¿Qué era prohibido? El derecho a escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones estaba prohibido. O sea, decir libremente sus pensamientos era un peligro. Era un peligro y estaba prohibido. Entonces yo creo que el artículo apunta hacia eso. Ese es un poco, digamos, lo que menciona la Constitución de 1821 en relación a la educación y al maestro. Entonces yo veo allí, digamos, al final yo tengo una gran conclusión del lugar de la educación y el maestro en la historia constitucional de Colombia. Pero me adelanto un poco. Yo veo allí, digamos, el tema de la educación en una situación de tensiones, en una situación de sin salidas y posibilidades, ¿cierto? Empezando por el pensamiento educativo de Bolívar. Pero en la ley dice: si tú no sabes leer y escribir, no es ciudadano. Inclusive la condición para ser ciudadano en este contexto era saber leer y escribir. Un poco la reflexión del profe Marco en el sentido, digamos, yo creo que digamos, hubo una manera equivocada de abordarlo. No colocar eso, saber leer y escribir, como un requisito para, porque esta educación no es un hecho dado, sino era más bien cómo posibilitar a la población aprender a leer y escribir. Es un poco la reflexión mía. No colocar el requisito como un hecho dado, sino era cómo habilitar y posibilitar a la población a leer y escribir. Es un poco la primera reflexión, porque al final tengo una gran reflexión.
Entonces, Constitución de 1821, que está la Constitución de lo que llamaríamos la Gran República, pasamos a la Constitución del 1830. O sea, del 21 al 30 son 9 años, ¿cierto? 9 años después ya tenemos otra Constitución. El contexto de esta Constitución, un poco el contexto y después el mismo ejercicio, así como hice el anterior, voy a hacer esto. Un poco el contexto. Entra en crisis el pensamiento de Bolívar en relación a la Gran Colombia, ¿cierto? Venezuela, Colombia, Quito, una sola. Entra en crisis ese pensamiento. Ya para esta época Quito se separa de lo que se llamaba la Gran Colombia, ¿cierto? Los 3 países. En el contexto distinto a la de 1821, ya Bolívar está aquí, digámoslo, de salida. O sea, Bolívar está de salida. Está en crisis su pensamiento, su liderazgo. Pasan unos hechos, bueno, inclusive porque Bolívar muere a este año, ¿cierto? Bolívar muere en el 1830. O sea, es el último año de Bolívar. Entonces, entiéndanse ustedes, ahí tiene 2 complicaciones. Una, ese liderazgo de Bolívar, el líder, ya no está. Por un lado. El tema de la salud complica la situación. Y otro, que digamos un hecho que afecta a Bolívar, es el asesinato de José Antonio Sucre, que se da a mediados de junio, julio, entre Pasto y Popayán. Digamos, podríamos decir que Sucre era el que podía garantizar, darle sostenibilidad al proyecto bolivariano en este momento. Era Sucre, no había otro. Era Sucre o nadie. Pero Sucre tenía una limitante, era que para ser presidente de Colombia, en ese contexto se necesitaban mínimo 40 años. O sea, si no tenía 40 años, vaya. Él tenía las condiciones intelectuales, políticas, militares y educativas, pero no tenía la edad. Si no me equivoco, Sucre lo matan de 30 años. Estaba jovencito. Pero no tenía, ese estaba, digámoslo, inhabilitado, si vale el término. Entonces, este es el contexto, ¿cierto? La crisis de la separación de Quito. Simultáneamente, Venezuela, ¿cierto? Los separatistas, llamémoslo así, los separatistas de Venezuela se separan para este contexto. Y allí menciono, bueno, mire, ya hemos aumentado de 1 millón de habitantes a 1.570.000 habitantes. Vamos creciendo como población. No vamos a perder de vista ese dato. Y se le conoce como el Congreso Admirable. Esta reunión se conoce más como el Congreso Admirable. Anoten por ahí en su agenda, leer Congreso Admirable. La pregunta que yo me hacía en algún momento, bueno, muchos de ustedes saben que yo soy licenciado en Ciencias Sociales, o sea, es mi formación de base, maestro en Ciencias Sociales. Y por allá como en 7º, 8º semestre, nos colocaron el profe en la Universidad de Magdalena, y estoy hablando de año 97, año 98, en ese contexto. Teníamos una asignatura que se llamaba Historia Constitucional de Colombia. Teníamos que coger las constituciones y hacer el ejercicio, ¿cierto? Bueno, ya este ejercicio ya lo había hecho como estudiante. Bueno, ahora lo estoy haciendo, bueno, como un estudiante inacabado, porque ustedes saben que el ejercicio de maestro es inacabado, ¿cierto? No podemos decir que yo soy un maestro, no. Un maestro, me estoy haciendo como maestro, esto es inacabado. No podemos pensar que ya estamos acabaditos. Ejercicio inacabado. Entonces, en ese contexto, se le llama Congreso Admirable, se hace en Bogotá, porque los que asisten allí, los representantes, digamos, de las provincias, eran como las celebridades intelectuales de la política. O sea, la crema nata de los pensadores políticos. Entre